¿Ayuda humanitaria o guerra psicológica? Tras las declaradas intenciones de Trump de asfixiar de hambre al pueblo cubano, los titulares se han llenado de una noticia a medias, que Trump estaría enviando ayuda humanitaria a Cuba. El relato que pretende desmarcar a Estados Unidos del genocidio que activamente perpetra contra el pueblo cubano, privándolo de la base de la subsistencia de cualquier país y por tanto de su pueblo, el petróleo. Algo que no debería sorprendernos si recordamos el relato de los medios corporativos en pleno genocidio palestino, donde Israel supuestamente permitía la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, mientras en realidad no solo la bloqueaba, sino que instrumentalizaba su entrada escasa como carnada para sus ataques más mortales, dejando entrar ayuda solo para, una vez se acercaran los palestinos a los camiones humanitarios, bombardearlos en plena entrega, y así asesinar a la mayor cantidad posible de gente hambrienta. Una estrategia que hoy pretenden replicar en Cuba. Entonces, ¿qué se esconde detrás de la llamada ayuda humanitaria que Trump envía a Cuba mientras pretende hacer en ella un genocidio? Yo soy Sassy Alejandre, bienvenidos y bienvenidas a La Otra Voz. El hambre siempre ha sido un arma de genocidio, porque la destrucción física deliberada de un grupo humano, es decir, el genocidio, no requiere forzosamente de campos de concentración ni de bombardeos explícitos. Precisamente para ocultar su naturaleza y poder ser negado por los perpetradores, puede ejecutarse lenta y silenciosamente, controlando los alimentos y las bases de la subsistencia, y con ello la supervivencia o el exterminio de un pueblo entero. Lo vimos en la mal llamada hambruna de las patatas, cuando el imperio inglés, amparándose en el libre comercio, obligaba a los irlandeses a entregar toda su siembra y ganado a Inglaterra, mientras solo se les permitía comer patatas, en ese momento plagadas e incomibles. Así, mientras se prohibía su idioma y se perseguía su fe, exterminaron de hambre a 1/5 del pueblo irlandés. Una estrategia que se llevarían a Gaza y ahora a Cuba. Y es que este 30 de enero Donald Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba, asfixiando aún más a un país que depende en un 60% del suministro petrolero extranjero. Porque sí, Cuba produce crudo, pero es pesado y requiere tecnología especializada para refinarlo. Y ahí está el meollo. Esa tecnología de exploración, perforación, válvulas, refacciones y procesamiento está bajo propiedad intelectual o componentes estadounidenses sujetos a sanciones. Poco se explica lo que implica realmente el bloqueo. En este caso, que aunque Cuba tiene petróleo, desde hace más de 6 décadas de bloqueo se le prohíbe acceder a la tecnología necesaria para desarrollar su industria energética y abastecerse de forma autónoma. Así, este bloqueo de 64 años hoy escala a un genocidio activo. Al frenar de facto la entrada de petróleo a la isla, Estados Unidos manufactura deliberadamente una hambruna, paralizando la producción, cocción y refrigeración de alimentos, el transporte, los hospitales, respiradores y el funcionamiento mismo de los centros de trabajo y del país entero. Aún en un contexto de severas limitaciones de combustible, este esfuerzo se produce en paralelo a una intensificación del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, que en los últimos meses ha derivado en una persecución directa de buques que transportan combustible hacia la isla y en amenazas a terceros países que mantengan vínculos energéticos con Cuba. El impacto ha sido inmediato: dificultades para el suministro de combustible de aviación, reajustes en rutas internacionales y campañas de desestímulo al turismo. Lo que busca Trump con este genocidio silencioso es quebrar toda resistencia mediante el hambre y el desespero, para luego reescribir la escena, que quienes sobrevivan no vean a Estados Unidos como quien los llevó al borde del colapso, sino como quien los rescató con migajas. Te empuja a la inanición para que cuando te ofrezca una gota de leche no le debas rabia por haberte puesto ahí, sino gratitud por recordarte su sabor. Esos son sus $6 millones en ayuda humanitaria a Cuba. Estados Unidos enviando millones a un país que, desde antes de esta fase del genocidio y a causa del bloqueo, pierde $20 millones diarios. Un bloqueo que solo desde 1970, como documenta el Dr. Gideon Polya en su estudio sobre muertes evitables globales, ha producido 241,000 muertes evitables en Cuba.
la mitad de ellos niños. Si Estados Unidos quisiera salvar del hambre al pueblo cubano, levantaría el bloqueo, pero ese no es su cometido. Su cometido es el cambio de régimen. Para Estados Unidos, la ayuda humanitaria siempre ha sido un mecanismo de coerción para el cambio de régimen. Práctica no le ha faltado. En la Alemania del Este socialista, por ejemplo, dividida por el muro de Berlín de la Alemania Occidental, Estados Unidos gastó $15 millones en los llamados paquetes Eisenhower de ayuda humanitaria para los alemanes del Este, mientras sobrevolaban ese este con sus avionetas soltando propaganda estadounidense y pro-occidente. También lo hicieron en Venezuela. El ejemplo paradigmático fue el concierto Live Aid en 2019 en Cúcuta, frontera colombiana, que bajo la fachada de ayuda humanitaria buscaba apoyar los planes golpistas de Juan Guaidó. Tras generar hambre y desespero con el bloqueo, se ejecutaba la guerra psicológica de pretender entregar ayuda. ¿Y los paquetes humanitarios? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, que fueron quemados en una operación mediática destinada a culpar al gobierno de Nicolás Maduro, hasta que se comprobó que las propias guarimbas aliadas a Washington fueron las que encendieron el fuego. Así, la ayuda a cuentagotas que Trump dice querer entregar a Cuba pretende canalizarse mediante la Iglesia Católica y Cáritas, Fundación Católica de Financiación Estadounidense y de ideología anticomunista, operando desde la Guerra Fría en países luego desestabilizados, invadidos o llevados al cambio de régimen por Estados Unidos. Porque así como el bloqueo es político, la ayuda como manipulación psicológica e ideológica también lo es. Como en todo genocidio, silencioso o no, el rol de los medios cómplices es uno: presentarlo como natural y a la vez como producto de los fallos inherentes del gobierno al que pretenden derrocar, y no de su ejecución deliberada por la potencia desestabilizadora, en este caso, Estados Unidos. Vamos a ver el primer titular. ABC News. Estados Unidos anuncia $6 millones en ayuda para Cuba, mientras el líder de la isla lo acusa de imponer un bloqueo energético, entre comillas. It looks like it's something that's just not going to be able to survive. I think Cuba will not be able to survive. Porque tratando de imponer la posverdad, no importa que esta política la haya declarado y explicado el propio Trump. Se trata de pintarlo como mito, como una mentira y excusa más del régimen cubano. Pero vamos al siguiente titular. Animal político. Ante crisis energética en Cuba, habitantes recurren al carbón, a los paneles solares y motos eléctricas. Nótese cómo se usa la palabra crisis, como se usaría la palabra hambruna. Palabras neutrales, intencionalmente apolíticas, para ocultar a sus perpetradores. Usar la palabra crisis describe un resultado, pero no a la gente que lo provoca. Enmarca al genocidio no como tal, sino como algo ambiental, como un fallo administrativo, no como una decisión deliberada del agente externo que lo perpetra. Algo como cuando en el genocidio palestino, cada que Israel bombardeaba y asesinaba, los medios titulaban «Mueren 15 palestinos en Gaza». Todo para evitar decir «Israel asesina». Pero tengo un último titular. El orden mundial. El régimen cubano no saldrá de esta crisis, está devorándose a sí mismo. El mismo uso de la palabra crisis, pero esta vez señalando a un culpable. El régimen que se come a sí mismo. Algo como la violación no es culpa del violador, sino de la mujer que vestía provocativamente. La mujer se viola a sí misma en ese caso. Y hoy nada más soez que ocultar un genocidio culpando al pueblo que lo sufre en la carne, de sufrirlo. Ya me dirán ustedes cómo es que los medios que se burlan del hambre de un pueblo diciendo que se tendrá que comer a sí mismo de hambre, quieren lo mejor para el pueblo cubano. Y ya me dirán ustedes cómo es que se libera un pueblo matándolo de hambre.